Saludo con gusto esta mañana al vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, José Fidel Ramírez, a quien saludo. Y es que, ya a partir del 1 de abril de 2023, la única versión válida de facturación será la versión 4.0. ¿Qué cambia en la factura? ¿Cuáles son los principales cambios? Bueno, hablamos con José Fidel Ramírez. Muy buenos días, vicepresidente. Muy buenos días, tengo ustedes. Gracias por la invitación. Platíquenos, pues como dicen, no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? Y ya estamos a casi nada. De hecho, sí, para personas morales estamos ya a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Platíquenos de los principales cambios y recordatorio y también, lo que implica, pues, ay, se cortó la llamada. Ahorita retomamos comunicación con este tema y ya también el tema de las declaraciones también ante el SAT. Ahorita vamos a retomar el tema de la facturación y retomamos también comunicación con el vicepresidente del Colegio de Contadores, a ver si tenemos oportunidad acá de enlazarnos de nueva cuenta con él. Voy a poner la palabra reporte, por acá retomando algunos de los reportes que usted nos comparte. Esa voz que escucha es la de Ernesto. Ahí está, ya tenemos la comunicación. Retomamos comunicación, vicepresidente. Platico con el vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, José Fidel Ramírez. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, estamos disculpe. De regreso. Gracias, disculpe. Nos iba a comentar, ¿cuáles son los principales cambios en la factura? Recordar, ya habíamos platicado un poquito de esto y pues ya entra en vigor a partir del 1 de abril. Así es, ya estamos a escasos una semana, un poquito más de una semana que esté ya entrando en vigor definitivamente. La autoridad sí nos dijo que ya no iba a haber más prórrogas, que sí. El 1 de abril es la fecha definitiva en la cual el PFDI versión 4.0 entra en vigor y por lo tanto pues, las nuevas versiones para facturar las vamos a tener a partir de esa fecha. Cambios importantes en este nuevo documento electrónico. Mira, pues de entrada lo solicita, aparte del RFC, que es la base de todo, le está pidiendo el nombre, pero este nombre tiene que estar de la forma exacta como esté registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Sí. Va a pedir el domicilio fiscal del receptor, va a solicitar también el régimen fiscal en que tributa, y es importante que si tiene más de un régimen fiscal, anoten el correspondiente a ese comprobante o los efectos que le va a dar el comprobante, y definir muy bien el uso que se le dará. Es decir, si va a ser un gasto en general, si va a ser un gasto personal, si va a ser una compra, una inversión y detalles de ese tipo que van a ser ahora indispensables para que se diga que estamos ante un comprobante fiscal digital de adecuado, y que pues de no cumplir con estas normatividades pues se corre el riesgo que el gasto pues no lo podamos disminuir de nuestras bases gravables de impuestos sobre la renta, o no podamos acreditar el impuesto al valor agregado. Uh-huh. Sí, de hecho siguen pidiéndote ahí algunos de esta constancia fiscal, ¿no? En algunos establecimientos también todavía te siguen pidiendo este... Sí, pues fue uno de los temas más polémicos de todo este proceso. El de la constancia. Sin embargo, no es una obligación como tal entregar una constancia. Hay que dar los datos, o sea, hay que entregar los datos a quien nos va a facturar, al emisor, hay que entregarle datos. Y son precisamente el dato del RFC, el nombre, sí, código postal, uso y el régimen fiscal en que tributamos. De hecho, la autoridad, simplificando un poco estas situaciones, ya puso a disposición de los contribuyentes en la página del SAT una aplicación con la cual se puede a través de esto dar tus datos, y te aparecería una especie de documento tipo constancia, pero más simplificado. ¿Sí? Okay. Es decir, no toda la constancia fiscal, sino una especie de cédula. Igual de válido. Indispensables para la facturación. Igual de válido, pues. De hecho, sí, insisto, no es necesario entregar una constancia para recibir una factura, no es una condición.
simple y sencillamente lo que necesitamos hacer es dar esos datos correctos. Ujú. ¿Sí? Es lo que nos solicita Sí. prácticamente el emisor. Sí, Ha aún habido así esa hay, mala costumbre, ¿sí? no, que aún así hay de verdad, por ejemplo, mira, aquí me está diciendo una persona, Karina, quise facturar en una farmacia y aparte del régimen fiscal me piden el uso del CFDI. ¿Qué es? Me Así es. dice, es la constancia, pues no, la cédula más bien. No, el uso del CFDI es algo que definimos los receptores de los CFDIs, es Ujú. decir, yo tengo que indicar en ese uso de CFDI si lo necesito como un gasto general, si lo necesito como un gasto personal, si va a ser una inversión, si va a ser una compra, yo tengo que definirlo, pero no está eso en la constancia, eso lo tengo que definir y manifestarlo yo directamente. Sí existe esa mala práctica de muchas personas que dicen, no voy a emitir un comprobante fiscal porque no me diste la cédula. Hay que tener cuidado con esto, y esto es para el emisor, no para el que expide el Sí. comprobante, puesto que si esa es su razón para no expedir un CFDI, pues se puede ver sancionado, ¿no? Puede venir una multa por no expedir el comprobante, ya que no es una obligación entregar la constancia. Hay que Ujú. entregar datos. Y las multas por no expedir un CFDI o expedirlo con errores, son multas que oscilan en lo mínimo en 15,000 pesos hasta un poco más de 70,000 si hay reincidencia. Ok. Entonces, las sanciones son fuertes y la autoridad sí va a empezar a trabajar ya en la verificación de la emisión de comprobantes. Ok, sí, esto es más común de lo que quisiéramos. Yo lo he platicado mucho ahí con gente del SAT también, en donde hay comercios que de verdad están en esa postura, siguen, se mantienen y bueno, impide que pues se haga la facturación por parte pues de la persona, como en este caso, por ejemplo, pues no, entiendo que no la hizo. Por acá nos dicen, ¿y cómo se tiene que pedir cuando se compra medicamento? Pues Pues definitivamente tendría que abocarse al fin que le va a dar a ese medicamento. De hecho, el medicamento como tal no es una deducción autorizada para efectos personales, ¿no? O sea, no es igual que un gasto médico o que un gasto hospitalario, sí, no está permitida esa deducción. Pero hay empresas que sí lo compran, compran medicamento básico para botiquines y todo eso y va como un gasto general. Entonces, sí. hay que ver exactamente cuál es la finalidad, ¿no? De esta erogación para solicitarlo. Bueno, yo sé que, bueno, ahorita vamos a entrar al tema de la declaración. Bueno, está claro ya, entonces a partir del el 1 de abril empezamos, ya no hay prórrogas de acuerdo al SAT. Y bueno, está al pendiente el tema de la fecha límite también para hacer la declaración anual 2023. Es el 3 de abril, ¿verdad? Para personas morales es el lunes 3 de abril. Sí. Sí, de hecho, debe de ser el día 31 de marzo por ley. Sin embargo, Ujú. cuando la fecha de vencimiento es día viernes Ajá. o es día inhábil, sábado o domingo, se recorre automáticamente al día hábil inmediato siguiente. Ok. En este caso se recorrerá al 3, puesto que el 31 de marzo será el viernes de la próxima semana, y en atención a esa regla, pues quedaría todavía sábado, domingo y todavía el lunes siguientes para poder enviarlo de manera normal, ¿no? O sea, todavía en tiempo y forma Ujú. esa declaración. Por acá nos dicen, y usted como experto nos dicen, ¿puede haber convenios de pago de impuestos del año pasado? Me llegaron 22,000 pesos y no he decidido pagar. No estoy platicando con gente del SAT, estoy platicando con el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, que por cierto nos puede a lo mejor aclarar esta pregunta, vicepresidente. Sí, de hecho cualquier persona que tenga un adeudo con más de 3 meses de vencido, que trate de impuestos sobre la renta, es decir, que es un impuesto propio, puede solicitar al SAT Sí. la parcialización del adeudo. Ujú. Sí, Es decir, y dividirlo pues en pagos. sí lo puede hacer. Ujú. Lo que sí es que van a pedir garantía, ¿no? Si te piden una garantía para Sí. poder hacer ese convenio de pago en parcialidades. Hay O que sea, tomar en garantía de consideración, pago de que sí pagues sí, en un esa respaldo, así es. reestructuración. Puede ser un bien inmueble, un depósito, fianza, en fin, hay formas en que se puede garantizar el adeudo durante el tiempo que dure este pago en Ujú. parcialidades. Es importante, si se trata de personas físicas y si se trata del impuesto sobre la renta propio, y que van a presentar su declaración en este mes de abril, si tienen adeudo de pago, hay la posibilidad de hacer pago de ese impuesto anual que Sí. resulta en la declaración
de la persona física, se puede hacer en 6 parcialidades ese pago. ¿Sí? Es lo sin máximo. Necesidad de garantía. Es lo máximo. Nada más es una opción. Okay. Y la persona va a tener en automático ahí los pagos, hay que hacerlos en tiempo y forma y pues con el SAT no se juega, pues, ¿no? No, de hecho sí, no tiene caso arriesgarse mucho, la verdad. Y la verdad es que sí hay manera de poder hacer estos adeudos, de pagar estos adeudos 6 meses sin garantía, con un pago nivelado durante el número de las parcialidades. De hecho, al momento de optar y de hacer el primer pago, van a aparecer ya las ligas de pago para los siguientes 5. Entonces, pues la verdad es que está cómodo. O sea, y eso es un beneficio para personas físicas que van a hacer su declaración en abril. Las personas morales, decías el 3, y las físicas, ¿cuál es la fecha? El 30 de abril. El 30 de abril, un poquito más. Por acá nos dicen, muchas gasolineras no permiten facturar después de 2 días o algunas 24 horas después de la compra. ¿Es correcto esto? Le preguntan. No, no es correcto. Esto también me ha tocado. ¿No tiene todo el mes o lo que resta del mes para facturar? De hecho, sí podrías hacerlo y debería solicitarse al momento que lo haces a través de una página o lo haces directamente. Sí. El SAT ha mencionado en diversas ocasiones, ha emitido un documento incluso que se llama Malas Prácticas en la emisión de comprobantes, y en ella nos explica que el hecho de no facturar dentro de un mes o de un tiempo así corto de 1 día, 2 días, algo así, que te digan que no se puede facturar, es indebido. ¿Y qué le digo yo a ese emisor de factura o a ese comercio o ese establecimiento? Porque a mí me ha tocado muchas veces que te dicen, tienes que facturar de aquí a 24 horas o en 3 días, y no, ya no es válido, y tú dices, ¿pero cómo? Sí, ¿no? ¿Yo qué le digo? ¿Te pueden multar por esto o cómo me defiendo? Sí, lo pueden multar. De hecho, existe también dentro de la página del SAT un apartado donde se puede manifestar este tipo de situación. Es un medio electrónico, es un correo a donde se envía y se solicita que se intervenga porque pues se solicita un comprobante y por una determinada situación que no está contemplada en la ley no te lo quieren entregar. Entonces el SAT lo que hace es solicitar que al emisor pues que emita ese comprobante, puesto que estás cumpliendo con los requisitos y los tiempos y demás. Entonces, sí hay un medio, digamos, se usa poco, pero vale la pena. Vale la pena intentarlo si hay alguna situación ahí. O si es constante, ¿no? Este tema de que siempre está en ese plan. Que sí. Hay un comentario por acá, antes de concluir esta entrevista. Buenos días, soy un emisor de facturación 4.0. En el tema de solicitar la constancia de situación fiscal al receptor, es con la intención de verificar plenamente y acertadamente los datos como se encuentran registrados ante el SAT, código postal, domicilio, etcétera, ya que si los datos proporcionados por el receptor verbalmente no son correctos, no timbre la factura. Sí, Manuel, lo que pasa que también hay una opción en la que el comercio, la empresa directamente puede hacer la verificación directamente con el SAT sin pedírselo al cliente, ¿no? Contador, si usted me puede nada más aclarar este tema. De hecho, insisto, se entiende que se pida la constancia para efectos de verificación de los datos, pero no es un motivo para, si no tengo yo una constancia a la mano o si no ando con ellas como tarjetas de presentación, les decimos, ¿no? Entonces, o sea, no es obligación que yo los tenga, yo puedo llevar anotados en un papelito a mano los datos y entregarlos simplemente, y con eso es suficiente para que se emita. Si no se pudiera emitir por los datos ahí que están incorrectos o aparentemente incorrectos, pues entonces el emisor le tiene que decir al receptor que alguno de los datos falló, porque si falla uno de los datos, inmediatamente te va a decir, ahí te va a avisar y te va a decir exactamente cuál es el campo incorrecto. Pero si no le entregas constancia, le entregas los datos correctos, insisto, así sean anotados, exagerado, en una servilleta a mano, y pasa, pues no hay nada más que pedir. O sea, no se tiene que guardar una constancia. No se me ande peleando nomás ahí, nomás téngalo claro, porque luego sí da corajito, ¿no? Sí, oye, pero ¿cómo no? Claro que sí. A mí me ha pasado varias veces, muchas veces. Lo peor del caso es que si el emisor se pone en el plan de no querer emitir un comprobante por una constancia que no se demostró, pues el receptor sí puede ir a
poner una denuncia Sí. y vendrá una multa y no va a tener pretexto el emisor, no va a tener una razón ni jurídica ni lógica para que no sea sancionado. Así Entonces hay que es. tomar en cuenta que también aquí puede haber un perjuicio bastante caro, fuerte, para el emisor, ¿no? O sea, y Muy si se bien, vuelve eso recurrente, pues es cada vez más caro, ¿no? muy Entonces hay bien. que tomar en cuenta eso y pues no podemos estar exigiendo cosas que no están en la ley. Es decir, Así lo que es. no está que no es una obligación en la ley, pues no la puedo obligar finalmente yo al contribuyente, ¿no? En este caso al receptor. Muy Sí es bien. importante eso. Tenerlo muy claro. Vicepresidente, pues muchísimas gracias. Sé que usted tiene otra entrevista, así que le agradezco el tiempo y la aclaración y las dudas, bueno, de nuestro auditorio. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, que estén Un muy bien. abrazo. Gracias, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, José Fidel Ramírez.